Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Santa Biblia Nueva Versión Internacional en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, y estamos estudiando la descendencia de las 12 tribus. Vamos a continuar del capítulo 9 en adelante. Todos los israelitas fueron registrados en la lista genealógica e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron los israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiú, descendiente en línea directa de Omri, Inri, Bani y Faré, hijo de Judá. De los silonitas, Asaía, el primogénito, con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes, en total 690 personas. De los benjamitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Jodavía, hijo de Senuá, y Veía, hijo de Jeroán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatía, hijo de Reuel, hijo de Iná, con sus parientes según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyariz, Jaquín, Azaría, hijo de Hilquía, que era descendientes en línea directa de Mesulán, Sados, Merayot y Agito, que fue jefe del templo de Dios. Adaías, hijos de Jeroán, hijos de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Haserá, Misulán, Mesilemir e Ineas, y sus parientes, en total 1770 jefes de familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levistas, Semaía, hijos de Jasús, que descendían en línea directa de Azricán, Hasabía y Merari. Bacar, Jeré, Galat y Matanías, hijos de Micaías, hijos de Sicris, hijos de Asad, Adía, hijo de Semaía, hijo de Galat, hijo de Jedutún, Berequía, hijo de Asá, hijo de Elcanat, que habitó en la aldea de los Nestofatitas. Los porteros, Salún, Acú, Talmón y Ahimán, y su pariente Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey que está al oriente y han sido porteros de los campamentos levistas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebisat, hijo de Coré, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de reunión, tal como sus antepasados habían custodiado
la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Finés, hijo de Eleazar, fue su jefe y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemía, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como portero fueron un total de 212. En su aldea se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, le asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de campañas que se usaba como templo del Señor. Había portero en todos los 4 puntos cardinales. Cada 7 días sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente, eran levitas y custodiaban la sala y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo y en las mañanas abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacerdote al sacarlo y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios de todos los vasos sagrados, de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban las mezclas de los perfumes. El levita Matatía, primogénito del coreíta Salum, estaba encargado de hacer la torta para la ofrenda. Algunos de sus parientes coatitas preparaban los panes sagrados para cada sábado. También habían cantores que eran jefes de familia patriarcales de los levitas, los cuales estaban exentos de cualquier otro servicio porque de día y de noche tenían ocupado su ministerio. Según su registro genealógico, estos eran jefes de la familia patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. En Gabaón vivía Jehiel, padre de Gabaón. Su esposa se llamaba Macá y su hijo fueron Adón, el primogénito, Zur, Quis, Baalá, Ner, Nadab, Gedeor, Adfod, Zacarías, Miclot, que fue padre de Simán. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, Quis fue de Saúl y Saúl lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal y Meribaal lo fue de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melé, Taré y Acá. Acá fue el padre de Jarad y este lo fue de Alemet, Masbet y Sinri. Sinri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasad y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos cuyos nombres fueron Adricán, Bocru, Ismael, Searía, Adía y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa.
Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a su hijo Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con su flecha. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos la ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muerto a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Los despojaron, tomaron sus cabezas y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a su ídolo y al pueblo. Después colocaron las armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, lo llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en su campaña. Además, el Señor su Dios le dijo a su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Esto le dijeron a David: no entrará aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab,
hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso lo llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes se apoyaron durante su reino y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Sobeán, hijos de Yadmoni, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En algunos lugares estaba Eleazar, hijo de Dodot, el Ahojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y los defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y le dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla, porque podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro. Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y luego a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Jodada, era un guerrero de Casel que realizó mucha hazaña. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaía, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaía, hijo de Jodada,
y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Los soldados más distinguidos eran Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodó, de Belén, Samó, el Joroditas, el Gelé, el Pelonitas, Irá, hijo de Iques, el Tecofita, Abiezer, el Anatotita, Sibecai, el Husatita, Ilai, el Ahojitas, Marai, el Netofatita, Gelé, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeas, de los benjaministas, Benaía, el piratonitas, Jurais, del arroyo de Gaas, Abiel, el arbatitas, Asmavet, el harunita, Elisabat, el salbonita, los hijos de Jasén, el gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, el arotitas, Ahían, hijo de Sacar, el aratitas, Elifat, hijo de Ur, Jefer, el mequeratitas, Ahía, el pelonitas, Herod de Carmel, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Milbar, hijo de Hagrid, Selet, el amonita, Naharai, el berotitas, que fue escuderos de Joao, hijo de Sarbia, Irá, el itrita, Gareb, el trita, Uría, el hitita, Sabá, hijo de Atlai, Adinat, hijo de Sisá, el rubenista, jefe de los rubenistas, y 30 hombres con él. Hanán, hijo de Macá, Josafat, el minita, Usía, el astoritas, Samat y el hijo de Jotán, el aroita, Gediael, hijo de Sinri, y su hermano Johá, el tisita, Eliel, el mahavita, Jerebai y Josabía, hijo de Elnán, Itma, el moabita, Eliel, Obed y Jaziel de Sobat. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempo de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas, parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joab, que eran hijos de Semat, de Gilbeas, Jeziel y Pelet, hijo de Asmavet, Beracá y Jehú, oriundo de Anatot, Ismaía, el gabaonista, que era como de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Hazael, Jonaán, Josabat de Gederat, Elusai, Jerimós, Bealía, Semaría, Cefatía, el Urifita, los Orieita, el Canat, Isía, Azarel, Joezer y Yasobeán, Joelad y Zebadía,
hijo de Jeroham, oriundo de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraban en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Esel el primero, Abdía el segundo, Eliad el tercero, Mismanat el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Jonanán el octavo, el Sabá el noveno, Jeremías el décimo y Masbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus dos riberas e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David y en la fortaleza David salió a su encuentro y le dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, lo aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestro Padre lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijos de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. David lo recibió y lo puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero los principales de los filisteos se reunieron y decidieron rechazarlo. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso no costará la cabeza. Estos fueron los manasetistas que se unieron a David cuando éste fue a Siclag, Anás, Josadat, Jedaiel, Micael, Josabat, Eliú y Siletai, jefe manasesitas de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, que cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe de ejército, y cada día se le unían más soldados a David hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a las palabras del Señor. De Judá, 6800 hombres armados de lanza, escudo, diestro para la guerra. De Simeón, 7100 guerreros valientes. De Leví, 4600 y 3700 aaronitas con Jodada, su jefe, y Sadó, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de sus familias patriarcales. De Benjamín, pariente de Saúl, 3000 hombres.
la mayor parte de ellos habían permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín 20.800 hombres valientes famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50.000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres armados de escudo y lanzas. De Dan, 28.600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40.000 hombres aptos para la guerra. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, los rubenistas, los Gad, y de la media tribu de Manasés, 120.000 hombres equipados con todo tipo de armamentos. Todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón decidido a proclamar rey a David como rey de todos los israelitas. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos le dotaron de los necesarios. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harinas, torta de higos, pasas, vinos y aceite. También le llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones. La historia del libro de Crónica es la historia de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 tribus, de los hijos de Jacob, que Jacob fue llamado Israel, debido a que él se presentó ante Dios y le pidió su bendición y peleó directamente con el ángel que Dios envió, pero se dice que peleó directamente con Dios y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel tuvo 12 tribus, 12 hijos. Esos 12 hijos dieron esa inmensa cantidad de hombres. Isaí, que es el padre de David, es uno de esos descendientes, pero David, que fue ungido por Samuel desde niño para ser el rey, debido a que Saúl, el que era rey en ese tiempo, desobedeció la ley de Dios. Dios le dijo: no serás rey y voy a elegir el rey de Israel. Fue David, pero Saúl, envidioso, no consideró la ayuda de David, a pesar de que David venció a Goliat y peleó siendo un niño y venció a Goliat de los filisteos. Esa guerra entre Israel y los filisteos se mantuvo por mucho tiempo. Los filisteos son un grupo de personas que habitaban ese lugar, pero que eran adoradores de ídolos, y Dios le prometió a los hijos de Israel darle ese lugar por herencia. Entonces los filisteos, que no valoraron esa tierra y que le faltaban el respeto a Dios, que no conocían de Dios, que no lo amaban, no aceptaron a ese pueblo que llegó de la esclavitud de Egipto a una tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, Dios le dio apoyo a su pueblo, le dio una ley a través de Moisés y le dijo que fueran a la guerra para que
quitaran de la posesión a todo lo que se opusieran a que ellos vivieran. Es decir, aquella gente no querían aceptar que los forasteros que llegaron de la esclavitud vivieran ahí, ni los hijos de ellos. Entonces Dios, como lo estaba protegiendo porque ellos le adoraban y cumplían sus leyes, le dijo: te voy a dar la victoria. Eligió a David. Saúl no lo aceptó. Al morir Saúl, toda la gente que ya sabía que David había sido elegido fueron a buscar a David, que estaba escondido porque Saúl lo quería matar, y lo hicieron rey. De manera que se unieron a David, le dieron su apoyo, lo protegieron, lo ayudaron para que David reinara. Hasta ahora estamos leyendo en el primer libro de Crónicas cómo viene sucediendo el pueblo de Dios desde Abraham, que da a Isaac, y Isaac da a Jacob, y Jacob las 12 tribus, y vamos a descubrir más adelante de dónde viene Jesucristo, el que murió por cada uno de nosotros, colgó en un madero nuestro pecado y nos presenta ante el Padre con la fuerza del Espíritu Santo para que seamos salvos y tengamos una salvación gratuita. De manera que te invito a estudiar, a escudriñar, a meditar y a leer pausadamente la palabra de Dios para que pueda entender una forma más fácil de conectar con el Padre.